¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor, gracias sean dadas a su nombre y bendigo el nombre del Señor por esta bendición, por este privilegio de compartir con ustedes palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra que le bendice, que le anima y que le conduce a vivir en una nueva dimensión. Fuimos llamados para vivir en una nueva dimensión. ¿Y por qué? Porque tenemos una nueva ciudadanía, porque somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Vamos a continuar con el tema que dejamos hace unos días y hoy día vamos a seguir hablando acerca de la nueva identidad. Mis amados, quiero nuevamente, como siempre, darle las gracias por sus cartas, por sus llamadas, por las visitas. El domingo tuvimos un buen grupo de visitas, pero una visita muy particular y muy especial desde la ciudad de Rancagua. Así que saludos para nuestro hermano Miguel, que está allá en Rancagua, que vino a vernos desde esa ciudad para recibir al Señor en su corazón y para descubrir su nueva identidad. Así que a la distancia, un abrazo. Asimismo para los hermanos de Calama, que son muy fieles. Hay una comunidad muy fiel en Calama que nos ve, y por supuesto aquí en Santiago, en la comuna de Maipú. Son saludos que estaba debiendo porque han llamado y han estado en contacto con nosotros. Mis amados, quiero decirles que hay un número de teléfono ahí en su pantalla para que nos llame, para que estemos conectados y para también, si tiene alguna necesidad, orar junto con usted y el Señor será glorificado. Glorias a Dios. Vamos a seguir, como les decía, solo en unos segundos, así que no se mueva desde ahí donde está, no se mueva porque vamos a entrar en el tema de esta semana. Amén. No se mueva. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Mis amados, bienvenidos. Gracias al Señor, aquí estamos nuevamente dispuestos, preparados para compartir la palabra del Señor y ayudarle en su desarrollo y descubriendo su nueva identidad. Me acompaña, como ya lo saben, y es ya una norma, mi hermano Pastor Alex. Gracias por acompañarme, hermano. Gracias. No, gracias a usted, pastor. De verdad que me siento contento porque sabemos lo que está significando este programa para muchas personas en todo el país. Y de verdad que es una bendición ver gente que ya llega, como usted lo decía en la introducción, de diferentes zonas del país para estar con nosotros. Sí. Y sobre todo esa experiencia tan linda que tuvimos con Miguel, a llegar así a un día de ayuno y de oración el sábado, y ahí entregarle al Señor, a entregar su corazón al Señor. Así que es muy emocionante para mí estar acá. Bueno, gracias, hermano, gracias al Señor. Seguimos viendo maravillas, señales, cosas hermosas que el Señor está haciendo con nosotros. En el programa anterior, los programas anteriores, hemos hablado acerca de la nueva identidad y nos quedamos inconclusos con el Romanos capítulo 8, donde dice en el verso 14 y 15, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Comenzamos en el programa número 1 hablando acerca de la declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos que quitar los tropiezos que existen por causa de la religión. Exacto. La religión ha puesto muchos obstáculos y la obra de nuestro adversario es, te voy a decir algo, le vamos a compartir hoy día, la obra de nuestro adversario es impedir, estorbar, intentar anular lo que somos, porque de esa manera se anula el gran proyecto que Dios tiene con nosotros. Es cierto. Entonces, cuando Jesús es tentado por el diablo, dice en Mateo capítulo 4, que el diablo le dice: si eres hijo de Dios, o sea, está condicionando, le está sugiriendo que a lo mejor no eres hijo de Dios. Exacto. Y esa misma burda estrategia perversa la ha usado con los creyentes por siglos. Si fueras hijo de Dios, un hijo de Dios no hace esto, un hijo de Dios no dice esto, etc. O sea, como que la condición de hijo estuviese condicionada a lo que uno hace o dice. Nosotros somos hijos de Dios en el momento que recibimos a su Hijo Jesucristo. Amén. A Jesucristo en nuestro corazón, creemos que Él se llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario, creemos que Él resucitó de los muertos, que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros y lo recibimos como Señor y Salvador. Eso es. Pero qué maravilloso, pastor, cuando vemos en Romanos 8:16 que ante este adversario que viene y nos acusa, y que, como usted dice, intenta poner duda en nuestro corazón acerca de quiénes somos, el Señor nos da un recurso que nos permite a nosotros vencer estos ataques del enemigo. Cuando dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que si no tuviéramos el Espíritu Santo, posiblemente seríamos presa fácil del enemigo. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está ahí para hablarnos, pastor. Y nosotros tenemos que afinar nuestro oído espiritual. Amén. Para escuchar cómo el Espíritu Santo nos está diciendo: tú eres un hijo de Dios, tú eres un coheredero con Cristo, y uno tiene que elegir a quién va a escuchar. Amén, eso es verdad. Y aquí está la palabra clarita, de que el Espíritu está testificando en nuestro interior de quiénes somos. Y aquí viene la otra parte. Para poder, vamos en este programa, con la gracia del Señor, a compartir con ustedes cómo vencer estas voces, cómo superar. En primer lugar, tenemos que oír la voz de Dios que está escrito en la palabra. Si nosotros estamos empapados de la palabra, si oímos y leemos la palabra, y sabemos que la tarea del Espíritu, el Espíritu Santo que nos fue dado el día que nacimos de nuevo, porque renacimos por el Espíritu. El nuevo nacimiento es obra y fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a hacer revivir el espíritu nuestro y nos transformamos en hijos de Dios, del Creador del universo. Entonces la tarea del Espíritu es ayudarnos que nuestro pensamiento se ajuste al pensamiento de Dios, que nuestra mente se ajuste a la mente de Dios, porque le dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo, en el capítulo 3. De modo que si tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Pero para qué? Algunos piensan, y esto es bueno también decirlo, que el Espíritu Santo es nada más como la fuerza o la gracia de Dios que nos consuela cuando estamos tristes. Hoy el Espíritu me consoló, yo sentí el Espíritu, hoy yo disfruté del Espíritu como si fuera algo que va y viene. Él vive en nosotros. Amén. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos comienza a enseñar que hay un proyecto. Exacto. Que hay un plan divino. Entonces la otra voz dice: no eres un fracasado. Si ya tienes un divorcio y fuiste abandonado o abandonada, o tuviste un hijo fuera del matrimonio, ya eres un fracaso, ya Dios se olvidó de ti. No, tú sigues siendo un hijo de Dios. Amén. Y lo que busca el enemigo, que a través de los tropiezos de la vida, anular,
pero nosotros le quitamos ese poder diciendo, no, Dios no ha terminado conmigo. Amén. Así es. Y es que, pastor, justamente cuando uno llega a esa convicción de que no soy un accidente, de que no soy un despropósito, de que, no sé, el vivir, para mí, pastor, la angustia existencial fue siempre, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Cuando vine a Jesucristo, pude entender que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Amén. Y eso, pastor, cambió todo. Cambió todo porque entonces me doy cuenta de que mientras ese propósito no se cumpla, eso es lo que yo pienso y creo por la palabra, puede ir una enfermedad, pero yo sé que no me voy a morir en esta enfermedad. Como dijo el Señor en un momento, esta enfermedad no es para muerte, sino para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque todavía no he cumplido con todo lo que Dios ha puesto en mis manos para hacer. Amén. Uno está direccionado a poder cumplir con la voluntad del Señor. Y el propósito de Dios, pastor, en la Biblia es muy claro. Nosotros fuimos creados para Él. Amén. Como su posesión, como su pueblo, como sus hijos. Amén. Somos para Él. Y eso para nosotros, pastor, pues le cambia la perspectiva a la vida porque se va el temor, se va la inseguridad y uno sabe para qué está acá. Cuando vamos descubriendo nuestra verdadera identidad, porque tenemos doble nacionalidad. La nacionalidad que nos da una nación, el nombre que nos da una familia, y tenemos la nacionalidad divina de Dios. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Así es, pastor. Y la esencia, lo que nos hace, mire, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se utiliza para poder determinar, por ejemplo, la paternidad de alguien? Se hace un estudio del ADN y cuando se hace el estudio del ADN se determina si la esencia de ese niño es la misma esencia de su padre por medio del ácido no sé qué, que es el ADN. No voy a decir ese nombre porque es complicadísimo. Pero lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo sé yo que soy un hijo? Porque la esencia de Dios está en mí. La naturaleza divina está en mí. Dios puso algo de Él en mí. Gloria y yo ahora vivo para Él por eso. Gloria pastor. A Dios. Le decía yo que es importantísimo descubrir, permitir que el Espíritu Santo, es más, la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta la redención. Es decir, que tiene una tarea el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa tarea es ir formando esa nueva identidad, desarrollándola en nosotros, que nos demos cuenta todo el potencial, el potencial que eso nos ha dado por el Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso está en nuestra identidad. Entonces la persona, el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, al tener esta nueva identidad, esta nueva nacionalidad, debe vivir por ella. Si bien es cierto, no queda anulada la identidad o la nacionalidad en la que uno tiene, la nueva identidad es la que debe desarrollarse, es la que debe manifestarse. Amén. De modo que al desarrollarse esta nueva identidad, tú descubres que Dios tenía un proyecto guardado para esta persona que nació de nuevo. Y es ahí donde empieza realmente la realización en la vida. Pastor, la verdadera satisfacción es esa. Y ahora que usted dice eso me hace pensar en algo que a mí me afectaba muchísimo antes, porque yo tendía a confundir mi identidad espiritual como por ejemplo con mi identidad ministerial. Y entonces yo le ponía más énfasis a lo ministerial. Para mí era importante saber para qué el Señor me había salvado. Yo tengo que tener un ministerio. Bueno, intenté en la música, intenté en otras cosas, porque yo creía que lo más importante era saber en qué le iba a servir a Dios. Exacto. Y llegué, pastor, a perder la perspectiva de que en realidad lo más importante no es qué es lo que voy a hacer yo para Dios, sino es quién soy yo en Él. Aleluya. En Cristo. Entonces, pastor, y espero que nadie me malinterprete, para mí lo ministerial pasó a un segundo plano. No porque careciera de importancia, sino porque hay que establecer prioridades. Para mí lo más importante fue descubrir que
¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios, pero pastor, el entender lo que implica ser hijo de Dios, oh mi amado hermano, eso le cambia a usted todo. Amén. Le cambia a usted todo, porque cuando uno le sirve al Señor sin tener clara su identidad, cree que su capacidad proviene de usted mismo. Sí. Tiende a pensar de que eso depende de usted. Tiende a pensar, aunque los dones espirituales, los talentos que usted tiene, de alguna forma usted se los ganó. No. Cuando usted descubre que usted es un hijo de Dios y que la naturaleza divina está en usted, que en usted está lo mismo que está en Dios. Es que ¿cómo lo puedo explicar de una forma más sencilla? Dios está en usted, en mí. Él se ha hecho presente por medio de su Santo Espíritu. Y eso me hace a mí vencedor. Me hace a mí una persona con propósito. Bueno, está claro aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde lo leímos. Dice, los que piensan en el capítulo 8, Romanos, versos 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo lo voy a interpretar, espero que no me juzguen porque pudiera parecer una herejía, pero lo voy a decir así. El que vive de acuerdo a su vieja identidad, vive pensando en la vida limitada que tiene, Exacto. pobre, miserable. Exacto. Ya. Pero el que vive con la nueva identidad que el Espíritu de Dios nos está entregando, es vida. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando yo me ocupo de la nueva identidad, vivo en paz con Dios. Amén. Se realiza el proyecto de Dios. Es maravilloso, debo ponerlo mejor en pregunta. ¿No es maravilloso que nosotros como seres humanos limitados, imperfectos, le entregamos el ADN a nuestros hijos y junto con ellos los influenciamos, los empujamos un poco? Hijo, me gustaría que tú fueras esto. Yo estaría dispuesto, me encantaría que tú te dedicaras a esto. Como que queremos que sean algo de lo que uno quisiera. ¿No es cierto? Y hacia allá lo encaminamos. Así es. Jesús dijo, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas Amén. a los que le pidan? Lo que quiero decir es que si nosotros humanamente queremos lo mejor para nuestros hijos y les planificamos la vida en algunos aspectos, ¿ustedes creen que el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, no tiene un proyecto maravilloso con nosotros? Claro que sí. Pero ese proyecto es el Espíritu que lo va desarrollando en nosotros. La vida espiritual es el desarrollo de ese ser espiritual que nació y que está consciente de Dios, que conoce la voz de Dios, que conoce los planes de Dios, conoce la palabra de Dios y se cumple el proyecto maravilloso para el cual fuimos puestos aquí en la tierra, que es glorificar su nombre, el número uno. Así es. Y lo demás, ser un canal de bendición para los demás. Así es, pastor. Ayudar a los demás. Yo creo que lo primero que produce en nuestro corazón el saber quiénes somos como hijos de Dios es seguridad. Amén. Las Sin inseguridades, los temores desaparecen. Desaparecen porque, oye, somos como aquel niño que sabe que tiene un papá muy grande y que ese papá lo va a defender de todos los peligros que pueda enfrentar. Lo va a defender del perro que lo quiere morder, lo va a defender de los vecinos, de los niños que lo molestan, porque tiene un papá grande. Bueno, igual me siento yo tengo un papá muy grande. Él me defiende y sé que yo puedo acudir a él en los momentos que yo lo necesite y que él me va a recibir. Por ahí, seguridad, pero también seguridad porque yo sé que cada paso que voy a dar, mi Padre estará a mi lado dándolo. Pastor, hay cosas que yo he aprendido en los últimos tiempos. Yo veo que hay un momento en la vida en que uno comienza a seguir los pasos de Jesucristo para hacer su voluntad. Pero conforme uno en esta niñez espiritual comienza a crecer, de un momento a otro, pastor, uno se da cuenta que Dios está al lado, caminando con nosotros. Y Él dice algo, pastor, que
yo espero que me entiendan. Dice, yo estaré contigo todos los días, donde tú vayas, yo iré. Y a mí me cambia eso, porque yo siempre pensé que yo tenía que ir donde Dios iba. Pero aquí Dios me dice, cuando tú entiendes quién eres y haces mi voluntad, yo estaré contigo. Y voy a ir donde tú vayas, porque pastor, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo, uno sabe que es difícil que dé un mal paso. Y si lo da, ahí está el Señor para corregirlo. Gloria a Dios, sin duda. Mis amados, el Señor tiene un proyecto para ti. Yo siento en mi corazón decirles a ustedes que el Señor, Dios nos creó tripartitos, somos cuerpo, somos alma y espíritu. El espíritu, como lo dije en una figura en los programas anteriores, es el que está inerte, que está como muerto. El Espíritu de Dios viene a darnos vida. Amén. Y ahí comienza a desarrollarse esa nueva identidad. Y a las personas que están viendo este programa y que no creen en Dios, tú te das cuenta que no eres solamente mente, inteligencia, alma, emociones, ¿no? Y un cuerpo. Tienes un espíritu. Y ese espíritu es el que puedes anularlo con tu racionalidad, con tu inteligencia. Y decir, no, Dios no existe, ¿de qué cuento me están hablando? Porque estás presionando, estás anulando algo que suena en tu ser interior y que quiere desarrollarse. Bueno, cuando le abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi vida. Yo tengo un folleto que escribí, que no lo he mandado a la imprenta todavía, que se llama Buenas noticias para ti que eres ateo. O sea, en otras palabras, el evangelio para ti que eres. Y la buena noticia es que si tú invocas el nombre del Señor, si tú clamas, Él te va a responder. Si tú dices en un momento, porque angustia vas a tener, invócame el día de la angustia y dice Dios y yo te responderé. Porque es ahí donde Dios quiere manifestar que ese ser que eres tú tiene una necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual es desarrollar la otra parte de la vida, que es el espíritu que está en nosotros. Ciertamente, dice Job, en el libro de Job, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Wow. De manera que tú tienes que desarrollar ese ser que está en ti, que es esa persona espiritual, esa nueva identidad. Para los que ya la conocen, tienes que crecer en Cristo. Crecer espiritualmente es crecer en esa identidad. Siempre se habló, ¿verdad?, de que el crecimiento espiritual tenía que ver, si yo oro más tiempo que el otro, si ayuno más horas que antes, si voy a la iglesia, si estoy en las cosas de Dios, más tiempo voy a ser más espiritual. Pero lo que tiene que ver es con la identidad, con el desarrollo de esa nueva personalidad. En otras palabras, la verdadera espiritualidad es estar conectados, mi oído espiritual, a la voz de Dios. Cuando Él dice ve, voy. Cuando Él dice para, yo paro. Cuando estoy en comunión con Él y hago su voluntad, entonces estamos caminando en esta nueva dimensión, en esta nueva identidad, que fue lo que comenzó Jesús a desarrollar cuando fue bautizado. Así es, pastor. Porque cuando uno sabe que mi identidad es ser un hijo de Dios, cosas como, por ejemplo, la lectura de la palabra, uno la interpreta como, hey, este es mi alimento. Es natural. No es una carga para mí leer la palabra, porque esto es lo que yo sé que necesito para poder crecer y alimentarme. La oración, pastor, deja de ser una carga, porque es el momento. Yo antes veía la oración y el ayuno, como usted lo estaba diciendo, casi como una disciplina. Sí. Casi como una disciplina, porque si no oraba, podía caer en la tentación. Esa era mi filosofía. Pero hoy me doy cuenta que la oración para mí es una cita con mi Padre. Es un momento de comunión. Entonces, pastor, ¿cómo comienzan a cambiar estas cosas? Porque hay gente que dice, no, es que yo no puedo leer la palabra, es muy difícil. Pero cuando usted lo hace con la mentalidad de un hijo, ahí va a estar el Espíritu Santo dándote a entender. Cuando tú vas a la oración, no, es que yo me duermo, yo me canso, pero cuando tú te das cuenta que esa es una cita que Dios, tu Padre, prepara para ti, tú no te la pierdes. Así es. Porque
comienza a cambiar, pastor, la forma en que uno ve inclusive la vida cristiana. Amén. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es un caminar con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, la nueva identidad nos da una nueva paternidad. Yo lo hemos dicho y creo que es necesario repetirlo una vez más y 1.000.000 de veces más. Los que vivimos como tú y yo, la pérdida de un papá, o sea, tuvimos un padre ausente, que no estuvo en casa, que nos crecimos en las cosas en la vida sin un papá. Yo desde los 10 años más o menos estuve en la misma edad. Pero cuando uno viene a conocer al Señor, viene a conocer la palabra, viene a conocer a Jesucristo, descubre a su verdadero Padre. Así es. Y entonces, en esa intimidad con papá, va descubriendo lo que Él nos ha entregado. Amén. Entonces, cuando descubrimos lo que Él nos ha entregado, es cuando nos sentimos capacitados para hacer lo grande que Él nos ha llamado a Amén. hacer. Las cosas grandiosas que Él nos ha llamado a hacer. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque se nos fue el tiempo repentinamente y vamos a tener que terminar, pero seguimos en este tema en el próximo programa, así que no se lo pierda por este mismo canal y a la misma hora. Amén. Recuerde que no importa las circunstancias, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos, no se separe de esta señal. Amén. Hasta la próxima. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.